aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolado mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos de linaje humano, Cristo quiere darle plena salvación. Pero a una casa para cada hermano voy a prepararles para tanta acción. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén, hermanos. Bueno, bienvenidos a los que están llegando recién. Vamos a continuar con nuestro tiempo de enseñanza en esta mañana. Pastor Abraham, por favor. Bien, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. En la parte de atrás, por favor. Bienvenidos aquí a este lugar que se constituye en casa de Dios. No porque Dios habite físicamente en este lugar, sino porque el pueblo de Dios se congrega. Amén. Y ya, como decía el día martes, cuando nos vayamos de este local, porque ya nos está quedando chico, pues volverá a ser cochera. Amén. Y el lugar donde vayamos será casa de Dios. Amén. Entonces, no se convierte en casa de Dios porque sea especial, sino porque nosotros somos el pueblo especial. Amén. Bien, hermanos, esta es la prédica de la noche, Apocalipsis, capítulo 1, verso 9 al 20. Así que los que quieran aprender Apocalipsis, en la noche 6 de la tarde. Amén. Pero en esta mañana seguimos estudiando el cristiano y la iglesia local. El cristiano y la iglesia local. Y en esta mañana nos toca estudiar los mandatos de Jesús para hoy. Los mandatos de Jesús para hoy. Jesucristo nuestro Señor ha dejado dos mandamientos, ha dejado dos mandatos para los cristianos hoy en día. ¿Ok? ¿Cuáles son esos dos mandatos? Solamente hay dos ordenanzas que Cristo ha dejado para que los cristianos cumplamos. Hoy en día ya no hay el cumplimiento
cumplimiento de la ley mosaica, ¿o sí? No. Ya no, ¿verdad? La ley mosaica ya no es necesario cumplirla en el sentido estricto como lo hacen los judíos ortodoxos. Porque para tal caso todos vendríamos con nuestro talit, ¿no? Vendríamos con nuestro kipá, vendríamos acá a judaizar, ¿verdad? Entonces, el sistema mosaico era un sistema, una constitución política que Dios había dejado para el pueblo de Israel. Pero ahora, cuando Cristo muere, dice que Cristo es el fin de la ley, ¿verdad? Es el fin de la ley. De tal manera que ahora la ley ya no, nunca justificó al hombre con Dios, dice el apóstol Pablo. Lo único que nos justifica ahora con Dios es la muerte de Cristo, a través de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios siempre ha existido en todos los pactos y dispensaciones. Entonces, vamos a ver que solamente hay 2 mandatos que la iglesia debe hoy en día guardar, solamente 2, ¿ok? Vamos al libro de 1 de Timoteo 6, 13, 14, recordándoles cualquier pregunta, posiblemente la pueden hacer directamente, amén, después de la prédica. 1 de Timoteo, capítulo 6, si alguien necesita lapicero, levante la mano y les pueden proporcionar. 1 de Timoteo, capítulo 6. Versículo 13 al 14, 6, 13 al 14, dice la palabra de Dios. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vamos a orar. Eterno Padre, te honramos, dándote gracias por la bendición que nos das en esta hora de poder participar de este servicio, eterno Señor. Bendice nuestras vidas, nuestras almas, eterno Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a poder estudiar tu palabra, a poder meditar en ella. Y eterno Señor, sea Él el Maestro en esta hora, para que tus sabios consejos queden grabados en nuestra mente y corazón, para aplicar cada día en nuestra vida cotidiana tanta sabiduría que tienes para nosotros. Te lo pedimos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, recuerdo una de las frases, una de las palabras que mi abuela siempre utilizaba, ¿no? Siempre utilizaba cuando me mandaba a hacer algo. Y, por ejemplo, me decía, tráeme un allino sillao. Y yo traía un sillao Kiko, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia entre el Kiko y el sillao? Pues no, el allino sillao tiene mejor sabor que el Kiko, ¿verdad? Entonces mi abuelita me decía, no, eso no, mal mandado. Entonces, siempre utilizaba la palabra mal mandado. Yo pensé que era una palabra pues que no existía, y cuando comienzo a investigar, sí, la palabra mal mandado existe. Y según la Real Academia Española, la palabra mal mandado es alguien que no obedece o que hace las cosas de mala gana. ¿Amén? Amén. La persona a la que se le llama mal mandado es la persona que no obedece o que hace las cosas de mala gana. Y a mí mi abuela me decía mal mandado. Entonces, amados hermanos, así hoy en día hay muchos cristianos mal mandados. Amén. 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 Así hoy en día hay muchos cristianos que son mal mandados. Pues Cristo ha dejado algunas órdenes, mandatos para su iglesia. Sin embargo, hay muchos cristianos que no obedecen lo que el Señor ha dejado para que nosotros obedezcamos. Hermanos, nosotros los bautistas siempre hemos visto solamente 2 ordenanzas que Cristo ha dejado para la iglesia. No ha dejado más ordenanzas. Dentro de algunas confesiones religiosas, por ejemplo, en la iglesia tradicional, existen 7, ¿verdad? Y se le llaman los siete sacramentos o los 7 mandamientos. Uno de esos mandamientos sacros o sacramentos
es el sacramento del matrimonio. Cosa curiosa que los católicos piensan que al no cumplir los 7 sacramentos no puede uno llegar al cielo. Entonces los primeros que no irían serían los curas. Amén. ¿Por qué? Porque no pueden casarse, Amén. ¿verdad? Aunque ellos dicen que luego, posteriormente, ya se hizo la exoneración del sacramento del matrimonio para ellos. Pero hermanos, aunque es cierto que uno de los mandamientos de Dios para el hombre es el matrimonio, porque Dios ha mandado el matrimonio, eso es cierto, amén. Usted mira la Biblia y el primer mandamiento de Dios para el hombre fue: multiplicaos, creced y multiplicaos, ¿verdad? Llenar la tierra, sojuzgarla, reproduzcanse. Ese es el primer mandamiento de Dios para el hombre. Sin embargo, no es un mandamiento que lo condene pues al infierno y se va a ir a quemar si es que no se casa, ¿verdad? Jeremías no era casado. Algunos creen que Pablo tampoco, algunos creen que era viudo, no sabemos, ¿no? Lo cierto es que era soltero cuando él escribe las cartas. Entonces, quiero que entiendan, amados hermanos, que nosotros los bautistas siempre hemos visto solamente 2 mandamientos de Cristo para la iglesia. El primero de ellos, ¿cuál es? El bautismo. El primer mandamiento que Cristo ha dejado para la iglesia es el bautismo, bautizarse. Y el segundo mandamiento de Cristo para la iglesia, ¿cuál es? La Santa Cena. Son las únicas 2 ordenanzas. Yo puedo presentar a mis hijos, usted puede presentar a sus hijos acá en la congregación, pueden casarse en la congregación, ¿verdad? Un local más grandecito, acá que no creo que la novia se quede a mitad de camino, nomás acá no creo que llegue. Pero cuando tengamos un local más grande, pueden casarse en la congregación también, o si un hermano muere, ¿verdad? Podemos velarlo acá en la congregación, pero no son mandamientos, no son las ordenanzas de Cristo. Cristo dejó solamente 2 ordenanzas, y es el bautismo y la cena del Señor. La pregunta es: ¿por qué, si son 2 órdenes que Dios ha dejado, hay muchos cristianos que no se bautizan? Amén. Amén. Y hay creyentes que pasan años de años y no se bautizan. ¿Cómo están? En desobediencia, están en pecado. Y a la misma vez, es curioso que siendo una orden que Dios ha dejado, el bautismo, muchos pastores o líderes religiosos condicionan el bautismo de las personas. ¿Entienden o no? No se puede condicionar. Mi hermano, ¿quiere bautizarse? Sí, pastor. Muy bien, tiene que venir a las 483 clases que vamos a dictar, y si faltan 2 clases no se bautiza. Uy, hermano. ¿Qué estoy haciendo? Condicionando el bautismo. O sea, estoy condicionando la obediencia del hermano. Y ojo, la obediencia no es a una persona, es a Dios. ¿Amén? Amén. Así que el bautismo ¿se puede condicionar? No. No se puede condicionar. No, hermano, es que, pastor, me quiero bautizar, pero no sé, no he podido venir el domingo pasado. No se bautiza, hermano, hasta el siguiente bautismo. ¿Cuándo? En el 2020. Estoy ayunando. O está ayunando, está vigilando. No, pastor, ya, no se bautiza. O está haciendo esta cosa en la iglesia, no se bautiza. Entonces, no podemos condicionar el bautismo. Amén. Si alguien dice, quiero bautizarme, gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque esa persona está entendiendo de que Cristo le ha ordenado que se bautice. Amén. Porque es un mandamiento. Quiero que me entiendan, es un mandamiento. Amén. De la misma manera en la Santa Cena, Cristo ha dicho, haced esto en memoria de mí. Es un mandamiento que Dios ha dejado, que Cristo ha dejado para que lo cumplamos. Pero hay muchos creyentes que años de años no toman la Santa Cena. ¿Amén? Amén. ¿Cómo están? Pecando. Entonces, algunos creen que por no tomar la cena, entonces ya no pecan. No. ¿Cuándo uno no debe tomar la cena del Señor? Uno no debe tomar la cena del Señor cuando hay problemas o dificultades que no se han solucionado, ¿verdad? Pero si usted ya tiene solucionado el problema con las personas, si usted no tiene ningún problema, ningún rencor, usted ya perdonó, no tiene nada, y usted dice, a pesar de eso no voy a tomar, usted está pecando. ¿Amén? Por eso la cena del Señor tampoco es condicionada. ¿Amén? Amén. Por eso, el único requisito para tomar la cena del Señor aquí entre nosotros es que pueda ser bautizado.
Ese es el único requisito, ¿verdad? Entonces, si viene un hermano que no es de esta congregación, de otra congregación, y ha sido bautizado de la manera bíblica, ¿por qué yo le voy a impedir que tome la cena del Señor ganándose la bendición que hay? Porque quien toma la cena gana una bendición. ¿Amén? Amén. Pero hay muchos que dicen, no eres de acá, no tomas. Y lo dejan con hambre el hermanito. ¿Verdad? O le dicen, a ver, como un día llegué a una congregación que eran bien estrictos, hermano. Y hacían que las hermanas se quiten el moño para ver hasta dónde estaba largo el cabello. Y si no, no toman la cena del Señor. O, amados hermanos, hay muchas formas o mandamientos religiosos de hombres, de seres humanos. Pero hermanos, eso no vale. Lo único que vale es lo que Cristo ha dejado en su palabra. Amén. ¿Amén? Amén. Eso es lo único que Cristo ha dejado. Ahora, es cierto, la palabra del Señor ordena que las hermanas usen cabello largo. ¿Amén? O sea, la Biblia dice, ahora, ¿qué largo es? No lo dice. No lo dice, si es libertad de conciencia, ¿verdad? Si una hermana quiere hasta aquí, una hermana quiere llevar como velo de novia hasta el fondo, si una hermana quiere llevarlo aquí, es cada hermana con su conciencia, porque en ninguna parte de la Biblia dice qué largo es el cabello. Amén. Pero que debe llevar cabello largo, sí debe llevar cabello largo, por causa de la naturaleza, por causa de los ángeles, por causa de que hay autoridades sobre ella. Amén. Entonces, ahora, si no le gusta, arranque 1 Corintios, ¿verdad? Pero no, ahí está la palabra de Dios. Hay que cumplirlo, hermanas. Amén. Amén. Y de la misma manera los varones tienen que tener cabello corto, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay creyentes que usan así, melenas así, y dice, disculpe hermana, voltea. Ah, no, hermano, perdón. Sí, hermano, ¿por qué? Porque usan melenas. No, un creyente, un hijo de Dios tiene que tener cabello corto. Amén. ¿Amén? Así que, amados hermanos, quiero que entendamos de que si no podemos condicionar el bautismo, porque ojo, el bautismo es una orden, ¿entienden? No es una orden, tampoco podemos condicionar la cena del Señor. Ahora, ¿quién puede sí condicionarse? Cada uno. Amén. La Biblia dice, pruébese cada uno. Pruébese, así que yo no voy a estar pasando por ahí mirando a ver a quién. No, usted no toma, ¿por qué? No me caes. Por acá, usted tampoco, porque vino con, no sé, zapatos rojos, no toma. Entonces, eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Amén. Así que en esta mañana vamos a estar estudiando de manera breve estas dos ordenanzas que Cristo ha dejado para la iglesia de Dios. Número 1, el bautismo. Número 1, tiene para apuntar allí, el bautismo. Número 1, el bautismo. El bautismo, amados hermanos, es la confesión pública de nuestra fe. El bautismo es la confesión pública de nuestra fe. Pregunta, ¿qué es el bautismo? En primer lugar, el bautismo es un reflejo de nuestro arrepentimiento. En el libro de Lucas, capítulo número 3, versículos 7 y 8. Lucas, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, a Juan el Bautista, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pregunta, cuando Juan el Bautista, que ojo, era el Bautista, ¿ya? O sea, era de nuestra denominación. Cuando Juan el Bautista predicaba, cuando Jesús predicaba, cuando los apóstoles predicaban, pregunta, ¿cuántas veces decían, muy bien, si te tocó la palabra, levanta tu mano allí? Nunca. Levanta tu mano y di, Señor, ven a mi mente, a mi corazón, cámbiame, perdón. Nunca, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Cuál era el llamado que se hacía cuando la persona sentía dolor por su pecado? ¿Cuál era el llamado? Arrepentíos y bautícense. ¿Entienden o no? O sea, ¿cuál era la evidencia que la persona realmente se había arrepentido? ¿Levantar la mano? No. Bautizarse. Amén. ¿Entienden o no? Amén. Entonces, ¿el bautismo puede ser condicionado? De ninguna manera. No, pues hermano, no. Porque la única señal pública
pública de que esa persona se había arrepentido era el bautismo. Era el bautismo. Es un paso de obediencia a Dios. El bautismo es un paso de obediencia a Dios. Mateo 28, 19. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Dice, verso 18, y se le acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id es un verbo imperativo. ¿Y qué significa verbo imperativo? Que es una orden. Vayan, bautícenlos. Hermano, así que bautizarse es una orden de Dios, es un paso de obediencia. Cristiano que no se bautiza es un cristiano desobediente. Es un cristiano que no está en obediencia plena con Dios. Hermanos, es que el bautismo refleja al mundo entero que hemos pasado de muerte a vida. Y que antes teníamos una vida de muertos en el pecado. Ahora tenemos una vida viva en Dios. Amén. Una vida de una vivencia íntima con Dios. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No podemos seguir viviendo en el pecado. Amén. Ay, no, que la salvación no se pierde. Claro, es verdad, la salvación no se pierde, pero eso no le da derecho a vivir como un incrédulo. Amén. Si la salvación no se pierde es porque usted tiene que vivir como un hijo de Dios. Tiene que vivir como un santo de Dios. Porque si Dios lo ha rescatado para que siga en el pecado, ¿de qué lo rescató? Amén. Y dice el versículo 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente para muerte con él para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo es un símbolo de muerte y de resurrección, ¿verdad? Cuando una persona es bautizada, el símbolo es, cuando cae en el agua, es como si estuviera siendo sepultada, ¿verdad? Y cuando sale del agua, está siendo un reflejo de que sale una nueva vida, ha resucitado juntamente con Cristo. Amén. Entonces, el bautismo es un reflejo de nuestra vida nueva en Dios. Ahora, ¿cómo debe aplicarse el bautismo? ¿Cómo es que debe aplicarse? Dentro de los cristianos existen dos posturas. Uno es el bautismo por inmersión y otro es el bautismo por aspersión, ¿verdad? O rociamiento. Entonces, los cristianos están divididos, ¿no? Algunos dicen, no, tiene que ser por inmersión, otros dicen, no, tiene que ser por rociamiento. Pero la palabra del Señor nos deja algunas indicaciones en cuanto a la forma del bautismo. Por ejemplo, el término griego baptisein era un término griego que se usaba cuando uno cogía las telas y las tenía que teñir. ¿Ves? Entonces, cogía la tinta y comenzaba a sumergir las telas en la tinta para que esa tela comience a ser adherida del color de la que se le iba a teñir. ¿Ves? Entonces, ese proceso de sumergir en la tinta o en el agua o en el líquido, la tela se llama baptisein. O sea, es sumergir. Entonces, el término bautismo significa sumergir en el agua. ¿Me entienden o no? Entonces, el término bautismo es sumergir en el agua y no rociar, ¿verdad? Es sumergir. Además del significado que tiene el bautismo para los cristianos, es sepultado y es sacado a una nueva vida, ¿verdad? Además de esto, la Escritura nos dice que cuando se bautizó Jesús, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se bautizó? ¿Por inmersión o por rociamiento? Por inmersión. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo 3, 16. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Quiere decir que si Jesús subió del agua, ¿cómo estuvo primero? Sumergido en el agua.
estaba dentro del agua. Y cuando estaba dentro del agua ya sube del agua, ¿verdad? Entonces Jesús fue bautizado por inmersión, ¿verdad? Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 34 al 39. Hechos capítulo 8, versículo 34 al 39. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Dice, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si cree de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire, inmediatamente, verso 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Amén? Entonces, según la autoridad de las Sagradas Escrituras, el bautismo debería ser siempre por inmersión. ¿Amén? O sea, ese es el modelo, la forma bíblica del bautismo. ¿Amén? Entonces, lo que nosotros aconsejamos siempre a algunos hermanos que vienen de otras congregaciones y han recibido bautismo por aspersión o por rociamiento, siempre los recomendamos a que reafirmen esa voluntad de fe y que simplemente pasen a las aguas del bautismo, porque ya son creyentes, ¿verdad? Ya son hijos de Dios, sirven a Dios. Entonces simplemente pasen a las aguas del bautismo a reafirmar su fe a la manera como el Señor nos demostró y como a través de las Sagradas Escrituras vemos, ¿verdad? Porque si el bautismo hubiera sido por aspersión o rociamiento, no hubieran necesitado de irse a ríos, ¿verdad? No hubieran necesitado de irse a lagunas, sino en cualquier lugar hubieran podido usar de la aspersión o rociamiento, ¿verdad? Pero nosotros creemos, en base a la palabra del Señor, que el bautismo debe ser entonces por medio de la inmersión de la persona. Ahora, ¿cuándo debe efectuarse esto? ¿Cuándo debe efectuarse? Cuando el creyente cree. Claro, cuando el creyente cree, ¿verdad? Entonces, ahora, hay muchas personas que creen en Jesús, son salvos. Pero desde ese momento hasta que deciden bautizarse pueden pasar horas, Y años. pueden pasar días, pueden pasar meses o hasta a veces años. ¿Se da cuenta, no? ¿Por qué? Porque algunos tienen ese pensamiento, ¿no? No, pero no, yo no puedo bautizarme ahorita si recién acabo de llegar. ¿Entiendes que Jesús es el Señor? Sí. ¿Y qué esperas? Ahorita que se caliente el agua, métete ya. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra confesión pública de fe. Amén. Ahora, luego de que sale del agua, no lo vamos a dejar que viva su vida. Ahora, ¿qué le toca? Discipulado. Amén. Amén. O sea, ya salió del agua y ahora sí, hermano, un gusto, muy bien, váyase, otro miembro. ¿No? Si no ha sido discipulado, ¿qué vas a ver? Lo cierto es que ya descendió el agua. Ahora nos toca a nosotros, ¿qué? Enseñarle la palabra. Ahí sí vienen las 500 lecciones que quiere darle. ¿Amén? Ahí sí ya vienen las lecciones que usted quiere darle. Pero el bautismo no es por medio de lecciones. Algunos hasta pasan entrevista, ¿no? Ahí va. Yo me acuerdo cuando me tocó bautizarme en una congregación. Y en esa congregación hasta pasaban revistas, ¿no? Entrevistas, a ver si me bautizaba. Y yo tenía 14 años cuando me bauticé. Y en la congregación donde yo estaba no permitían que los adolescentes se bauticen hasta los 16, 17 años. Pero yo estaba convencido, hermano, de que Cristo me había salvado. Y ya tenía un año sin bautizarme, porque yo quería bautizarme y me decían: no, espérese un año todavía. Hay que ver sus frutos. Pero yo ya era salvo. Yo quería meter, no porque tuviera calor, sino porque quería entrar al agua del bautismo. Y cuando pasan entrevistas, vienen, me miran, ya. Ahora sí, ayuna, vigila, ¿sí? Vende sus tamalitos, ¿sí? Participa en su iglesia, ¿sí? Hace esto, ya. ¿Qué edad tienes? 14. No sé, voy a preguntar al pastor central a ver si te puedes bautizar, porque tú eres muy chiquillo. Dice. Oré al Señor, hermano. Al final me llamaron, ya, vaya al agua de bautismo. Pero no es la forma, no es la forma. ¿Amén?
La forma de decirle, Cristo es tu Señor, arrepiéntete de tus pecados y confiesa públicamente que Él es tu Señor. ¿Cómo se confiesa? Por medio del bautismo. Amén. Ahora, no está mal si alguien levanta la mano, pasa al frente, le pide perdón. No está mal tampoco. Hay algunos que satanizan eso, ¿no? Eso es decisionismo, eso es pecado. No, tampoco es pecado. ¿Verdad? Si alguien decide levantar su mano y entregar su vida al Señor, gloria a Dios. Pero lo que hay que recomendar es bautismo, porque hay muchas personas que no quieren bautizarse. Y pasan años conocí una hermana que tenía 15 años sin bautizarse. 15 años, hermano. Ahora, es curioso que siendo hija de Dios no tenga el deseo de obedecer a Dios. ¿Amén? Porque los hijos de Dios tienen el deseo de obedecer a su Señor. Entonces, amados hermanos, hay que entender que el bautismo se efectúa ni bien la persona entiende que debe bautizarse. ¿Amén? Entonces, yo tampoco obligo a nadie a bautizarse. Ya, ahora sí métase el agua y se convirtió. No. Yo le explico el bautismo. Y le digo, mire, ¿usted es creyente? Sí. ¿Es hijo de Dios? Sí. Muy bien, demuéstrelo entrando en las aguas del bautismo. No, todavía no. Bueno, no hay problema. Esperemos que Dios obre en su corazón. ¿Amén? Y puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, decir, ya ahora sí, pastor, me siento que tengo esas ganas de meterme al agua. Vaya a su ducha, hermano. Venga, vamos a bautizarlo ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya entendió. O sea, la idea no es obligar tampoco. La idea es que entienda la necesidad de entrar a las aguas del bautismo. Pero no hay una fecha establecida de tiempo para hacerlo. Si a los 3 días entendió, a los 3 días va al agua. ¿Amén? Si al año entendió, al año va al agua. Pero la iglesia tiene que estar dispuesta a hacer estos bautismos. Por eso acá no tenemos todavía bautisterio. Pero en el terreno que el Señor nos dé, ¿amén? Amén. Ya tenemos que declarar, aten y vuelvan a atar, hermano, porque algunos atan y se les desatan, no nos vuelva a atar. hay que esperar en la voluntad de Dios, hermano. Yo creo que el Señor nos va a poder dar un terreno. Amén. Y en ese terreno construimos un bautisterio, hermano, para poder bautizar a nuestros hermanos. Y quiero que note usted el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, quiere decir que el bautismo debe efectuarse cuando hay conciencia de pecado. O sea, la persona se da cuenta que ya pecó, Cristo es su Salvador y tiene que entrar a las aguas del bautismo. Así que eso no incluye a infantes. ¿Verdad? Pobrecito Yadiel, claro, Yadiel es un pequeño pecador. Pero él no es consciente de lo que hace, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿O acaso Yadiel va a venir y me va a decir agua? Pues no va a decir por qué, porque no es consciente de su pecado, ¿verdad? Entonces tampoco yo puedo bautizar a mi hijo. ¿Por qué? Porque no es consciente de su pecado. Es más, ni siquiera sabe que existe la tierra. Cuando ya cumpla 3, 4 añitos ya va a comenzar a darse cuenta que existe, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no podemos bautizar a los infantes. Solamente se bautizan personas que entienden que son pecadoras y que Cristo los ha perdonado. ¿Amén? Amén. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque si bautizamos infantes, estamos transmitiendo el cristianismo de manera religiosa, por tradición. Y el cristianismo no es por tradición, el cristianismo es por convicción. ¿Amén? Amén. Entonces, en eso diferíamos nosotros los bautistas históricamente con las iglesias tradicionales. Porque en las iglesias tradicionales, de varias denominaciones que son tradicionales, el bautismo que se hace a infantes es la transmisión de su religión, ¿ve? Sin optar decidir o no ser de esa religión. ¿Verdad? Es como quien dice una imposición familiar, es una tradición ser de esa religión. Y los miembros de las iglesias bautistas nunca han sido por tradición, siempre han sido por convicción. ¿Amén? Entonces, no queremos gente tradicional, queremos gente que entienda su pecado, que haya venido a Jesucristo y que entre a las aguas del bautismo. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. 1 de Pedro 3, 21. La palabra de Dios dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pregunta, ¿el bautismo le limpia de pecado? No. ¿El bautismo le salva? No. ¿Verdad? No nos salva el bautismo. Por ejemplo, ese ladrón que murió en la cruz, ¿se bautizó con Juan? No. ¿Se bautizó con Jesús? No. Sin embargo murió, ¿y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el bautismo no es una condición para ser salvo, pero sí demuestra que eres salvo. ¿Amén? No es una condición para ser salvo, pero sí demuestra que ya eres un hijo de Dios y que has pasado el agua del bautismo. Por eso, dice que no nos quita las inmundicias de la carne. O sea, no nos quita el pecado que tengamos. Lo que sí hace es darnos una buena conciencia delante de Dios. O sea, que su conciencia esté tranquila de que está obedeciendo a Dios en lo que Dios le ha ordenado que haga, que es bautizarse. ¿Amén? Amén. Así que, amados hermanos, hay que entender que cuando uno se arrepiente, inmediatamente debería correr a las aguas del bautismo. Eso es lo que pasó en Hechos capítulo 8, versículo 12, cuando Felipe llega a los samaritanos. O cuando pasa en Hechos 8:36, cuando Felipe evangeliza al eunuco etíope. O en Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles tuvieron que bautizar a casi 5,000 personas. Ahora la pregunta es, ¿cómo es de mentira? ¿Cómo pudieron haber bautizado a tantas personas? Hubieran estado 4 o 5 días bautizando 5,000. Pero sí era posible, hermanos. Sí era posible, ¿verdad? Y no solamente los 12 bautizaban. Habían líderes en las congregaciones que podían también realizar este bautismo. Entonces, amados hermanos, qué importante es entender. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 29 al 33, encontramos otra historia. Pablo predicándole al carcelero de Filipo. ¿Qué le dijo al carcelero de Filipo? Claro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y creyendo él, lo recibieron a Pablo en su casa, le invitaron a tomar un cafecito, y luego que entendieron todo el evangelio, dice que él le pidió ser bautizado, y se bautizaron él y toda su casa esa noche. Ese mismo día. Amén. Entonces hay que entender que el bautismo debería ser así. ¿Ves? Debería ser así, pero tampoco es por obligación. Entonces, yo espero en el Señor que los hermanos que son creyentes y no son bautizados, yo espero en el Señor que el Señor abra su entendimiento. Yo les explico la palabra, pero espero que el Señor abra su entendimiento, su corazón, y cuando ellos pidan, no hay por qué impedirle. Vamos a bautizarlo. Amén. Entonces, esa es la forma bíblica. ¿Por qué? Porque no podemos condicionar una orden del Señor. Si ese hermano quiere obedecer a Dios, ¿quién soy yo para decirle no? ¿Amén? Amén. Claro, si ese hermano, esa hermana quiere servir a Dios, quiere obedecer a Dios y entiende, ¿quién soy yo para decirle no se bautice? No. El bautismo debe efectuarse en los hijos de Dios. Número 2. Vamos a ver la cena del Señor. Número 2, tiene para apuntar allí. Vamos a ver la cena del Señor. La cena del Señor es una muerte que debemos recordar. Amén. La Biblia dice que todas las veces que bebiéramos de la copa y comiéramos del pan, deberíamos recordar la muerte del Señor. La pregunta es, ¿qué es la Santa Cena? La Santa Cena, amados hermanos, es una mirada en los 3 tiempos. La Santa Cena es una mirada en los 3 tiempos. ¿Cómo es eso? Explíquelo, pastor. Muy bien. Número 1. La Santa Cena es una mirada al pasado. ¿Por qué? Porque cuando tomamos la cena, estamos recordando la muerte de Jesucristo el Señor. Amén. En Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20. La palabra del Señor Dios nos dice de la siguiente manera: de igual manera, después que hubo tomado la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Ve? Entonces, estamos recordando la muerte de Jesús por medio de la cena de la Santa Cena que celebramos nosotros. Amén. No solamente miramos al pasado, sino que por medio de la cena de Cristo miramos al presente. Y cuando miramos al presente, ¿qué estamos mirando? Nuestra vida. Nuestra vida. ¿Cómo estamos andando delante de Dios?
Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28. La palabra de Dios dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Ojo, Pablo no le dice pastores, pudiendo hacerlo, ¿verdad? Pablo no le dice líderes, ustedes tienen la potestad de ordenar quién toma y quién no toma. ¿Es así? No. La Biblia dice: pruébese cada uno, cada creyente es responsable delante de Dios de tomar la copa. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Quiere decir que cuando uno toma la copa del Señor sin discernir las santidades de esta celebración, y uno la come sabiendo que tiene problemas, no ha pedido perdón, no perdona, etcétera, hay cosas que no ha solucionado, y a pesar de eso dice: bueno, no importa, igual tomo. Oiga, el juicio de Dios cae sobre esa persona. ¿Y cómo es el juicio de Dios? La Biblia dice allí, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados, y algunos hasta se han muerto por tomar la cena de Dios indignamente. ¿Amén? Amén. Imagínense, hermano. Imagínense. Así que, si no queremos ser castigados por el Señor de esta manera, tomemos la cena santamente, sanamente, puramente delante de Dios. Amén. Porque no es la voluntad de Dios que la tomemos así. Entonces, hay que entender, discernir nuestra vida para no caer en el pecado de la desobediencia. Hay que andar en nuestro hay que vivir en nuestro andar diario conforme a la santidad que Dios requiere de sus hijos. No solamente es una mirada al pasado o al presente, también la cena del Señor es una mirada al futuro. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo nos hizo una promesa. Mateo 26, 29. Mateo 26, 29. Cristo nos dijo esto: y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Quiere decir que cada vez que tomamos la cena del Señor, tenemos que pensar que en cualquier momento viene Jesús a celebrar con nosotros la súper grande santa cena con todos los creyentes. ¿Amén? Amén. Así que, ¿usted cree que este rito que hacemos, esta celebración que hacemos, es simplemente para pasar el rato? No, hermano. Es la reflexión de la muerte de Cristo, la reflexión de mi vida diaria, y es la concientización de que pronto viene Jesús a tomar con nosotros la Santa Cena, hermano. ¿Amén? Amén. Pronto, ya viene Jesucristo, hermano. Y si no cree, véngase en la noche Apocalipsis. Ahí vamos a estar viendo más sobre Apocalipsis. Hermanos, ya viene Jesucristo. Y yo tengo la convicción de que ya viene. ¿Cuánto tardará? No lo sabemos. ¿Cuánto demorará? No lo sabemos. Lo cierto es que cuando Él venga, yo ya voy a estar preparado. Amén. ¿Amén? Amén. Y si estoy muerto porque me morí y Cristo viene después, me resucitará y me iré con Él. Amén. Pero hermanos, cada vez que tomamos la cena del Señor, tenemos que recordar la importancia de saber que Cristo viene pronto a tomar con nosotros esta Santa Cena. ¿Cómo debe celebrarse? Con los elementos que Dios ha dejado: el pan Y el vino. y el vino, ¿verdad? O el jugo de uva, ¿verdad? Antiguamente, por ejemplo, y esto es parte de la historia, las iglesias cristianas celebraban la Santa Cena en dos fases. La primera era el compartir o el ágape, y la segunda era ya la celebración con el pan y el vino o el jugo de uva. Entonces, o sea, terminaba el servicio los días domingos en la iglesia primitiva. Entonces decía: ahora sí, hermanos, saquen sus tuppers, vamos a comer todos juntos. Y todos los hermanos sacaban lo que habían traído: sus pescados, sus panes, sus frutas, etc. Todos sacaban sus comidas. Pero los hermanos que tenían más dinero, ¿qué traían? Su pollo a la brasa, güey, con sus papas, sus cremas. Pero los hermanos que eran pobres de la congregación, ¿qué traían? A les gusta su pan con mantequilla. ¿Se da cuenta, no? Entonces, se supone que si era un ágape en la iglesia primitiva, todos tenían que compartir con todos. ¿Amén? Pero no. En Corinto, los que llevaban toda su comida se lo comían y no compartían.
¿Se da cuenta, no? Por eso Pablo dice, ¿qué cosa ustedes vienen a profanar la cena del Señor? Porque algunos comen y se sacian, otros se quedan con hambre. Unos hasta comen y terminan siendo glotones en la cena del Señor. No, dice, no hagan eso, porque es pecado. Entonces, con el tiempo, las iglesias dejaron de tener esta costumbre, de tal manera que lo único que quedó ya fue solamente el jugo de la vid y el pan, nada más. Porque ya se comenzó a perder la costumbre de llevar su propia comida y comer todos en grupo, ya se había perdido con el tiempo. De tal manera que hasta el día de hoy solamente celebramos la cena del Señor con un pedazo de pan sin levadura y el jugo de la uva. Amén. No el vino. ¿Por qué? Porque el vino es fermentado y la sangre de Cristo no tiene corrupción. Igual es el pan. El pan que nosotros hacemos es un pan sin levadura. Es un pan que se hace con harina sin preparar. No tiene que tener nada de levadura. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo tampoco era corruptible de pecado. Amén. Así que no podemos celebrar la cena del Señor con pipos. ¿Se recuerdan los pipos? Esas galletitas pipos que habían antes. Me acuerdo, las hermanas limpiaban toda la sal y ponían ahí los pipos sin salsita. O si no, otros con galleta de soda. Eso tiene levadura. ¿Ves? Lo último que vino en una iglesia, pan francés. Eso fue lo último que vino en una iglesia. Y yo me acerqué al pastor y dije, pastor, se supone que si el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo no tenían pecado, ¿por qué comemos pan francés acá? ¿No es lo correcto que alguien, o se manda a una panadería, o alguien que sepa hornear, puede hornear unas cuantas galletas sin levadura? Y me dice, no, eso no es muy necesario, al final Dios ya sabe que lo hacemos para Él. Hermanos, aún en los pequeños detalles hay que ser obedientes. Amén. Amén. ¿Usted recuerda a Moisés? Dios que le dijo, no golpee la roca. No golpee la roca. ¿Qué hizo Moisés? El pueblo, por favor, queremos agua potable, acá tengo mi terrenito, no nos pones agua, ¿qué? Agua, querían agua. Y Moisés, ya tienen su agua, ¡pah! Golpeó la roca. ¿Salió agua o no salió agua? Sí, porque Dios cumplió su palabra. Pero cuando Moisés va donde Dios, Dios le dice, no me hables. A mí no me hables, hijito. No entras. No, Señor, pero quiero entrar a la tierra. No. O sea que fue un pecado de muerte lo que cometió. ¿Y por qué pecado de muerte? Porque se murió y no entró en la tierra prometida. Y la Biblia, y luego Pablo nos explica por qué. Porque la roca, ¿quién era? Cristo. Exacto. Y esa roca no podía ser quebrantada, golpeada. Ahora, Moisés vio una roca, el pueblo miró una roca, pero Dios miraba a Cristo en esa roca. Usted ve un pedazo de pan, usted ve un poco de jugo de uva, Dios mira el cuerpo y la sangre de su Hijo. Amén. Entonces, aún hasta en los pequeños detalles hay que tener temor y reverencia de nuestro Dios. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 38. 1 de Corintios 11, 28. Dice la palabra de Dios, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y tome así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que tenemos que tomar la cena del Señor con reverencia. Tenemos que tomar la cena del Señor con santidad. 1 de Corintios 10, 21. 1 de Corintios 10, 21. Dice la Biblia, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Amados hermanos, qué terrible es esto. Durante semana, bailando, fumando, yéndose a las discotecas, tomando, viviendo una vida de incrédulo, y domingo viniendo a tomar la cena del Señor. ¿Eso qué dice? Es comer de la mesa de los demonios y comer de la mesa del Señor. Y dice la palabra de Dios que provocaremos a celos al Señor. Pregunta, ¿somos más fuertes que Él? No. Hermanos, Dios nos lanza un juicio y hasta fulminado podemos terminar.
por esa desobediencia. Así que tomar la cena del Señor es algo muy especial. Amén. Y cada vez que celebramos de esto, no debemos, y ojo, hay muchas congregaciones que toman la cena del Señor indiferente. Van pasando los elementos de la mesa del Señor y los hermanos están así. Entretenidos con otras cosas. No, hermano. Entonces, este tiempo es un tiempo solemne. Así que cuando pasan los elementos de la mesa del Señor, usted debe estar ¿cómo? En reverencia, orando al Señor, orando. Y los hermanos que pasan el pan y el jugo de uva, le pasan la voz: hermano, sírvase, hermana, sírvase. Entonces usted escucha, coge y sigue orando, sigue pensando, sigue meditando en el Señor. Amén. Entonces no se debe estar mirando por acá, mirando por aquí, quién tomó, quién no tomó. No, hermano. Eso lo distrae, eso le quita de estar hablando, pensando en Dios. Amén. Y hay lugares donde a veces toman la cena y se siente muy frío, ¿no? Hay congregaciones que toman la cena del Señor bien frío todos. Toman, comemos. Amén. Bebemos. Amén. Ya, ¿okay? ¿Terminó? Muy bien, cada uno en su casa, se acabó. No, hermano. Que la cena del Señor sea una celebración para nosotros. Que la cena del Señor sea un tiempo de comunión, un tiempo en el que nosotros podemos participar de Dios y podemos decirle: Señor, gracias por tu sacrificio, gracias porque me permites tomar y gracias porque pronto vendrás a tomar con nosotros esta cena. Hermanos, tiene que ser un tiempo especial, por eso no está bien que los creyentes estemos mirando a todos sitios mientras tomamos de la cena. Hay que tener reverencia y respeto a la mesa del Señor. ¿Cuándo debe celebrarse? Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. La palabra de Dios dice: Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Para partir el pan es una expresión que usa el libro de Hechos, según muchos comentaristas, para hablar de la cena del Señor. Entonces, ¿cuándo celebraban la cena del Señor los creyentes? El domingo. Ahora, ¿con qué constancia? Eso depende de cada congregación. Hay congregaciones que lo toman cada semana, cada domingo. ¿Para qué? Para que los hermanos no estén pecando, ¿no? Cada domingo, cada domingo. Hay otras congregaciones que lo hacen cada 15 días. Otras congregaciones que lo hacen cada mes. Entonces, eso depende de cada congregación. Amén. Si alguien quiere tomar cada domingo, gloria a Dios. Si otro quiere tomar solamente una vez al mes, gloria al Señor. Ya depende de cada congregación. Hay congregaciones que lo celebran cada 6 meses, por ejemplo. Y otras una vez al año. Pero cada quien pues con sus formas y sus costumbres, ¿no? Nosotros entendemos que por lo menos una vez al mes deberíamos celebrar la cena del Señor. Amén. Por lo menos una vez. Bien, amados, ¿y quiénes deben participar? Solamente los hermanos que son bautizados pueden participar de la cena del Señor. Amén. Si viene una visita a alguien, no puede tomar de la cena. Si se le dice hermanito, bueno, amigo, familiar, etcétera, tome asiento hasta que pueda pasar la cena del Señor, ¿verdad? Porque no puede. Yo he conocido una iglesia que hasta a los incrédulos le daban la copa del Señor. Imagínese, hermano. Hasta a los incrédulos le daban el pan y el jugo de la uva para que tome. Y eso es pecado, eso no está bien. Amén. Número 3, aquí terminamos. Siendo entonces que son 2 mandamientos, ¿por qué debemos bautizarnos y celebrar la cena del Señor? ¿Por qué debemos bautizarnos y celebrar la cena del Señor? Porque es un mandato. Así es, porque es un mandato de Jesús para hoy. Y no hacerlo es caer en desobediencia y perder muchas bendiciones. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 11. Hebreos 4:11. La palabra de Dios dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En el capítulo 4 del libro de Hebreos, el escritor nos refleja
que por la desobediencia del pueblo de Israel, Dios no le permitió tener la bendición de ¿qué? De entrar a la tierra de Canaán. Conclusión del pasaje. La conclusión es que Dios no quiere que nosotros caigamos en desobediencia a su palabra, porque si caemos en desobediencia a su palabra, muchas bendiciones estamos perdiendo. Amén. Hay muchos creyentes que no crecen espiritualmente, muchos creyentes que no tienen una vida victoriosa, muchos creyentes que tienen necesidad tras necesidad. ¿Por qué? Porque no se bautizan y no toman la cena del Señor. Amén. Porque están en desobediencia, no están obedeciendo al Señor. Así que mire el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, ganar esa bendición de Dios, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Amén? Amén. Hay que entender la importancia de la Santa Cena. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los primeros creyentes. Ellos tomaban la cena del Señor, ellos participaban de la cena del Señor, ellos se bautizaban porque querían agradar a nuestro Dios. Además, es un deber guardar los mandamientos de nuestro Padre. En 1 de Timoteo capítulo 6, que fue el texto que leímos, y aquí terminamos. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo tenemos que bautizar creyentes? Hasta la venida de Cristo. ¿Hasta cuándo tenemos que tomar la cena del Señor? Hasta que Cristo venga. Así que, hermanos, es nuestro deber guardar este mandamiento. Muchos autores dicen, comentaristas de la Biblia, que cuando Pablo le escribía a Timoteo acerca de este mandamiento, aunque no sabemos a qué mandamiento específicamente se refiere, muchos creen que se refiere al mandamiento de guardar estas cosas que Cristo ha dejado para su iglesia, llámese el bautismo y la cena del Señor. Así que, amados hermanos, hay que entender que son mandamientos, y los mandamientos se acatan. No vayamos a ser cristianos mal mandados, creyentes mal mandados, que no obedecemos o hacemos de mala gana la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuántos creyentes hay hoy en día que desobedecen la palabra de Dios al negarse bautizarse o al negarse tomar las cenas del Señor? Hermanos, las órdenes que Jesús dejó es para obedecerlas, es para acatarlas, no para estar cuestionando lo que el Señor dice. Muchas bendiciones podemos perder simplemente por no obedecer al Señor. Hermanos, si no quiere desobedecer al Señor, si no quiere desobedecer a Cristo, bautice, tome la cena del Señor. No pierda las bendiciones que Dios tiene para usted en su obediencia. Oremos en esta mañana. Oremos.